Bueno, buenas tardes tengan, ¿verdad, hermanos? Qué alegría estar aquí en este programa, estar en el mundo sin ser del mundo. Desde aquí, ¿verdad? Por este medio, ojalá y en algún momento el Señor me permita estar en vivo con ustedes, ¿verdad? Estoy aquí desde Costa Rica, y les mando un caluroso saludo. En este momento vamos a tratar de reflexionar sobre la verdad y su búsqueda. ¿Qué es la verdad?, le preguntó Pilato al Señor. Esto lo encontramos en Juan 18:38. En estos tiempos hay personas que dicen que nos encontramos en la era de la posverdad, del relativismo, de la dictadura del relativismo y de la manipulación mediática. Entonces es muy importante hacernos esta pregunta: ¿qué es la verdad? Porque cada vez es más común escuchar cada quien tiene su verdad. No importa lo que tú pienses, tu verdad, mi verdad. Lo que hoy es verdad puede hacer que mañana ya no lo sea. Aquí no importa la realidad, lo que importa es lo que tú y yo pensemos. Y ojalá cada uno de nosotros, hermanos, nos hayamos hecho esta pregunta: ¿qué es la verdad? O entre tantas posturas, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es la verdad de la pandemia? ¿Cuál es la verdad de la vacuna? ¿Cuál es la verdad de la vacunación obligatoria? ¿Cuál es la verdad sobre el aborto? ¿Cuál es la verdad sobre la ideología de género? ¿Cuál es la verdad de la guerra ruso-ucraniana? Pero es que la búsqueda de la verdad no solo aplica para términos humanos, sino que también para muchísimos temas de la vida de fe de las personas. ¿Dónde está la verdad? ¿En la iglesia católica o en la iglesia protestante? De que si el clericalismo o el sinodalismo, de que si fuera de la iglesia católica hay o no hay salvación. Entonces en esta charla, ¿verdad, hermanos? Primero, pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que sea Él, la promesa de Jesús, sea quien me ayude a mí a expresarme y le ayude a ustedes en el entendimiento. Enséñanos, Espíritu, y muéstranos la verdad, que seas luz y claridad. Ven, transfórmanos, Espíritu, en el corazón. San Agustín, obispo de Hipona, ruega por nosotros. Santa Edith Stein, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Santiago Apóstol, ruega por nosotros. ¿Qué es la verdad? Esta es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. Entonces, en primera instancia, podríamos definir la verdad, porque si vamos a hablar de la verdad, primero tenemos que definirla. Entonces, pero primero lo vamos a hacer desde términos humanos y desde la filosofía clásica, ¿verdad? Esta nos dice que la verdad es la adecuación de mi intelecto a la verdad. Y por lo tanto, la mentira o el error es cuando mi intelecto no se adecúa a la realidad de las cosas. Y a partir de este concepto podemos ver como que hay dos partes: mi intelecto, mis ideas, que es algo personal, y algo externo, ¿verdad?, que es lo que llamamos realidad. Porque son cosas que están fuera de mí, y por lo tanto una idea o un concepto es verdadero cuando se adecúa a las cosas que nosotros vemos en el interior. Y aquí notar, hermanos, que ya mencioné el término filosofía, porque incluso antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera al mundo, ya habían habido una serie de personas que con rectitud de conciencia buscaban la verdad y se preguntaban el porqué de las cosas. Y estas personas fueron en su gran mayoría los filósofos griegos, que muchos de ellos llevaban y tenían una vida virtuosa desde el humano. El gran Aristóteles, por baluarte. ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo aquí en esta vida? ¿Existe un ser superior? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Por qué el ser y no la nada? Y es que la búsqueda de la verdad desde el humano no es algo malo,
porque todo el que escucha la verdad escucha mi voz, dice el Señor en Juan 18:37. Y por eso San Juan Pablo II dijo: la fe y la razón, fides et ratio, son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él, porque conociéndolo lo amamos y podamos alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Esto lo dijo el Papa Juan Pablo II. Y es que los filósofos, hermanos, se dieron cuenta de algo, que la verdad los precedía. Y esto aplica para todos los campos. Cuando un científico descubre algo, él no está creando, él está descubriendo, lo está desvelando, quitándole el velo. Así cuando Newton enunció la ley general de la gravedad, no es que hasta ese momento la ley de la gravedad empezó a regir el universo, sino que en ese momento él hizo el descubrimiento, él reveló para la humanidad algo que estaba oculto. Y eso era lo que pretendían los filósofos griegos, al preguntarse sobre las cosas de la vida, buscar la verdad, el origen de las cosas, por qué las cosas. Y es aquí también donde nace el conocimiento humano de forma sistemática. Y es por eso, hermanos, que el Señor en su designio de amor, cuando decidió encarnarse y venir al mundo en la plenitud de los tiempos, es porque en ese momento ya existían una serie de condiciones que dictaban que ese era el tiempo de la plenitud. Y por lo tanto, en el momento que Jesús tenía que venir, uno de ellos era el pensamiento griego. Y por eso Santo Tomás de Aquino, él retomó a Aristóteles. San Agustín estudió mucho a Platón. Pero siguiendo con el designio de amor de Dios, una vez que se vio que ya teníamos una de las alas para poder volar, Él nos da la otra, y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, y también, como ya dije, el que es de la verdad escucha mi voz, Juan 18:37. Y nosotros sabemos que Jesús se refirió al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os introducirá en toda la verdad, también dice el Señor. Con esta cita, hermanos, ya vemos que en la esencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, está la verdad, porque Él mismo es la verdad. Y el apóstol Pablo lo confirma en la carta a los Hebreos 6:18 cuando dice: Dios no puede engañarnos. Y como Él, que es Padre con nosotros, por eso en sus mandamientos, en sus leyes, nos manda a no mentir. ¿Por qué? Porque este mandamiento, lo que Dios está haciendo, es buscar cómo preservar la verdad. Pero por otro lado, vemos que de parte del diablo tenemos la mentira. Y esto nos lo confirma el apóstol San Juan cuando dice: ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Y por otro lado el Señor dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8 del 31 al 32. Y es que cada vez que nosotros buscamos la verdad y por la gracia del Señor nos la encontramos, nos liberamos de la ignorancia, del error, de la mentira, del diablo. Y así nosotros somos santificados en la verdad. Tu palabra, la palabra del Señor, es la verdad. Juan 17:17. Pero el Señor, sabiendo de que Él iba a partir y que los apóstoles también,
Él por eso dejó a la iglesia, sostenida por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y de la cual también el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo lo dice. Así sabrán cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Primera carta a Timoteo 3:15. Plantear que Dios es la verdad nos permite relacionar el concepto de la verdad que se da desde la fe y desde la filosofía clásica. Porque cuando con la filosofía decimos que la verdad es cuando mi intelecto se adecúa a la realidad, nos podríamos preguntar qué es la realidad. Y la realidad es todo aquello que creó Dios. Y por eso vemos que no puede haber negación entre ciencia y fe, sino que más bien son dos lentes distintos con los que nosotros vamos viendo la realidad de las cosas. Bueno, hermanos, ¿verdad? Para ir aterrizando esta charla y que por la gracia del Señor dé algún fruto, hasta este punto hemos tratado de responderle al cónsul romano la pregunta que él planteó. ¿Qué es la verdad? Y en esta parte quisiera plantearle unas preguntas. ¿Cómo es mi relación con la verdad? Ante esta pregunta es posible que nosotros digamos que sí, que tengo una buena relación, pero realmente, hermanos, hay que profundizar, porque creo que todo lo que hasta este momento hemos dicho es tratar de responder esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Y la importancia de la verdad. Porque si no estamos en la verdad, estamos en la mentira. Y si estamos en la mentira, tenemos al diablo por padre. Y aquí quisiera preguntarnos, ¿cómo es mi relación con la mentira? Y dependiendo de la respuesta, vamos a saber si somos hijos de Dios o hijos del diablo. Y creo y podría afirmar que aquí ninguno quiere ser hijo del diablo. Y por lo tanto, de aquí en adelante, no buscaré cómo hablar mucho sobre la mentira, porque toda mentira hay que desterrarla de nuestra vida. Porque si no lo hacemos, ya sabemos que tenemos al diablo por padre. Entonces, ahora buscaremos de cómo hablar sobre la búsqueda de la verdad. ¿Cómo busco la verdad? Los santos son personas que han encontrado la verdad. Para hablar de la búsqueda de la verdad, voy a hablar primero de la vida de algunos santos, en los que claramente se ve cómo ellos fueron unos buscadores de la verdad. Porque como ustedes saben, los santos son modelos que nos propone la iglesia para tratar de imitarlos en el camino al cielo. Y aquí ninguno de nosotros va a decir que los santos nunca mintieron, aunque posiblemente por la gracia del Señor, alguno habrá que nunca lo habrá hecho. Pero creo que sí, en algo que vamos a estar de acuerdo, es que los santos fueron buscadores de la verdad y que lo hicieron con sinceridad. Y en la vida de ellos sucedió aquello que dice el padre Pablo Ricardo: verdad encontrada es verdad aceptada. Ojalá y nosotros, hermanos, podamos vivir de esta manera, con humildad. Cuando estamos equivocados, aceptar que estamos equivocados. Y por eso Santa Teresa de Ávila, la Madre Teresa, dice: la humildad es andar en la verdad. Y principalmente en este momento voy a hablar de tres santos: San Agustín, obispo de Hipona; Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o mejor conocida como Santa Edith Stein; y Santo Tomás de Aquino. Importante, ¿verdad? Gracias a Dios, la fiesta de San Agustín y de Santa Teresa Benedicta de la Cruz viene pronto. De los primeros dos, ¿verdad? Ellos prácticamente llegaron a la verdad en una búsqueda bastante humana. Está claro que siempre está de por medio la gracia, pero el punto es que ellos fueron prácticamente ateos ¿verdad? Y Santo Tomás de Aquino, él fue un buscador de la verdad desde la fe. San Agustín, primero una pequeña reseña: fue escritor, teólogo, filósofo cristiano. Después de su conversión fue obispo en el norte de África y dirigió una serie de luchas, ¿verdad?, contra la herejía maniquea, los donatistas y el pelagianismo.
Y es que San Agustín, antes de su conversión a los 32 años, él mismo perteneció a la secta maniquea. Secta que en pocas palabras dice que existen dos principios, creador de un conflicto constante, el bien y el mal. Esta secta fue fundada por un persa llamado Mani, quien decía ser el último de los profetas enviado por Dios a la humanidad, siguiendo a Zoroastro, a Buda, a Jesús. Además, San Agustín fue retórico, filósofo, hasta que encontró la verdad por medio de las predicaciones de San Ambrosio de Milán, un doctor de la iglesia. Fue viendo que la verdad era nuestro Señor Jesucristo, y aquí cito un par de fragmentos del libro de las Confesiones. Para entonces, una vez leído aquellos libros platónicos y tras haberme animado con ellos a buscar la verdad incorpórea, contemplé tu lado invisible. Una vez comprendido por medio de cuánto ha sido creado, percibí que era lo que no se me permitía contemplar a través de las tinieblas de mi alma. Otra parte. Tales interrogantes revolvían mi corazón desdichado, lastrado por exasperantes angustias, provocadas por el miedo a la muerte y por no haber hallado la verdad. Con arraigo, sin embargo, me iba dirigiendo en mi corazón a la fe que profesa la Iglesia Católica, a tu ungido Señor y Salvador nuestro. Bueno, hermanos, como pueden ver, este hombre realmente lo movió la búsqueda de la verdad. Y aquí solo un punto, ver cómo la lectura de Platón, filósofo griego, le ayudó en esa búsqueda de la verdad. Este sentido de la búsqueda de la verdad lo llevó a ser un gran doctor de la iglesia, siendo, según dice el padre Pablo Ricardo, el mayor después de San Pablo. Justo y necesario será siempre hablar, ¿verdad?, de Santa Mónica y su fe inquebrable que tuvo por la conversión de su hijo, que la llevó a rezar tanto por él. Aquí, ¿verdad?, importante animar siempre a las madres, a los padres, a rezar por sus hijos y a los hijos a rezar por sus padres. Y esto nos tiene que mover a rezar siempre por la conversión de los pecadores. Santa Teresa Benedicta de la Cruz nació en el seno de una familia judía y pasó por una etapa de ateísmo, estudiante de filosofía. Fue la primera mujer que presentó una tesis en esta disciplina en Alemania. Continuó su carrera como colaboradora de un filósofo alemán, fundador de la fenomenología. Una larga evolución intelectual e espiritual la condujo a ella al catolicismo, al que se convirtió en 1921. Enseñó y dio conferencias en Alemania, desarrolló una teología de la mujer y un análisis de la filosofía de Santo Tomás de Aquino a través de la fenomenología, corriente filosófica a la que pertenecía Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Es que Santa Edith se adhirió a la corriente de la filosofía de los fenomenólogos, ya que con ellos vio que compartía la búsqueda del conocimiento que apela exclusivamente a la experiencia evidente, a lo que se podía ver, palpar, y a modelos conceptuales del mundo. Esto se ve reflejado en el lema que dice, a las cosas mismas. Igualmente que San Agustín, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, podemos ver cómo ella a lo largo de su vida tuvo muchas etapas, pero su sinceridad intelectual la llevó a ser una católica conversa. Y en este proceso de conversión, comenta el padre Pablo Ricardo, que ella, al mismo momento que se convirtió a la santa religión católica, ella decidió también hacerse carmelita descalza y tomar el nombre de Teresa por la Madre Teresa de Ávila. Y por mencionar otro detalle, o por decir de una manera el primer detalle, sigue contando el padre Pablo, que una vez Santa Edith Stein, entró a una iglesia católica por motivos turísticos. Las iglesias en Europa son muy bonitas y ella decidió ir a ver una iglesia. Y ella vio que llegó una mujer con las compras y se puso a rezar. Y Santa Edith, como buena fenomenóloga, no en una actitud de soberbia, se dijo, uy, mira los católicos, qué locos, se ponen a hablar solo, sino que se preguntó, ¿qué fenómeno está pasando ahí? Y esa pregunta le empezó a llevar
a ser una gran santa. ¿Por qué? Porque por medio de esa pregunta ella empezó a profundizar en la fe católica, en cómo nosotros por medio de la oración podemos entablar una relación personal con el Señor. Bien, hermanos, antes de continuar con Santo Tomás de Aquino, me gustaría entrelazar a San Agustín y a Santa Teresa, porque como pueden ver, la conversión de ellos sucedió por medio de la razón. Allí actuó la gracia del Señor, por medio de la iluminación de la razón de ellos. Y fue por medio de una sincera y humilde búsqueda de la verdad que ellos llegaron a ver la luz de la gracia y alcanzaron la sabiduría. Y aquí me gustaría recordar aquellas palabras del Señor donde dijo: Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes, y por habérselas revelado a los pequeños. Pero podríamos pensar, San Agustín con su inteligencia y Santa Edith Stein no eran pequeños de este mundo, pero fueron pequeños porque ellos fueron humildes. Y aquí yo no pretendo canonizar la filosofía, pero sí tal vez pretendo animarlo a que no la desprecien, porque la filosofía uno le enseña a pensar, claro, la buena filosofía. Y es que por eso en los seminarios se incluye la filosofía en la primera parte de la formación de los sacerdotes. Pero tampoco quiero que piensen de que para santificarnos hay que ser filósofo, porque lo que santifica es el amor. Pero sí aquí me lleva a algo que he repetido muchas veces en otras ocasiones, que la formación, hermano, hay que formarnos. La formación, porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a amar nuestra fe católica si no la conocemos? Porque si vemos, también la gracia actuó en San Agustín por medio de las prédicas de San Ambrosio y en Santa Edith Stein por medio de los libros de Santa Teresa de Ávila. Y es aquí uno de los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría y que es nuestro Señor mismo, sabiduría encarnada. Santo Tomás de Aquino, fraile, teólogo, filósofo, católico, perteneciente a la orden de los predicadores de Santo Domingo, es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y de teología. Sus comentarios sobre las obras de Aristóteles lo lanzaron a la popularidad. La recepción de su obra favoreció la compatibilidad entre el pensamiento aristotélico, filósofo griego, y la fe católica. Asimismo, recibió influencias del platonismo por medio de San Agustín. Santo Tomás de Aquino estudió a San Agustín. Como ya dijimos hace un rato, el cristiano tiene dos alas para volar, fe y razón, fides et ratio. Y con ejemplo de estos dos santos, ¿verdad? Primero San Agustín y Santa Edith Stein, vamos a ver cómo también se usa esa otra ala que es la fe. Como ustedes saben y como se acaba de decir Santo Tomás de Aquino, dice el Padre Pablo, después de San Pablo y San Agustín, es quien más ha influenciado el pensamiento de la Iglesia Católica. Y es que Santo Tomás era un estudioso. Santo Tomás leía, pensaba, meditaba, pero sobre todo amaba. Pero dice que cuando él llegaba a un punto donde no encontraba una solución a un problema, iba y metía la cabeza en el sagrario y le pedía ayuda al Señor para solucionar el problema. ¿Cuál es la solución de este conflicto que podría tener? Porque en gran medida lo que hacía Santo Tomás era plantearse preguntas de pros, contras. Y entonces cuando él llegaba a un problema, él iba y metía la cabeza en el sagrario pidiéndole al Señor que lo iluminara. Y es que aquí, hermano, otro punto que podemos buscar la verdad es preguntándole al Señor. Si tenemos un interrogante en la cabeza, si la tenemos es porque el Señor mismo es quien nos la ha puesto. Recemos y preguntémosle al Señor, alimentémonos
alimentemos nuestro intelecto, sinteticemos y después volvamos al Señor para preguntarle por ese tema. Y de alguna manera esto es lo que hacía Santo Tomás: oración, formación, oración, formación. Y también esto es lo que hacía San Agustín, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, porque ellos, al buscar sincera y humildemente la verdad, ellos de alguna manera rezaban y oraban. Porque al buscar la verdad realmente buscamos al Señor, como ya dijimos arriba, ¿verdad? Ellos de alguna manera, ellos buscaban al Señor. Y entonces, para ir aterrizando un poco, quiero resaltar cómo Santo Tomás nos dijo, no dijo en un arranque de soberbia: yo soy Santo Tomás de Aquino, yo soy la mera mandurria, soy el mero crack, yo no necesito lo que han dicho los demás antes de mí, sino que todo lo contrario. Él fue incluso hasta autores precristianos, porque él vio que ahí estaba la verdad en Aristóteles también. Y como ahí estaba la verdad, él lo tomó. Entonces, hermanos, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Por qué nosotros queremos andar por ahí casi que desechando lo que ha dicho la Iglesia en sus más de 2000 años de historia? ¿Por qué nosotros queremos desechar lo que Dios nos ha revelado en el Antiguo y el Nuevo Testamento? Queriendo ser como protestantes que andan con la libre interpretación, desechando cosas que personas realmente santas, que meditaban y que ya dijeron antes de nosotros y que pensamos que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, ¿por qué las queremos rechazar? Y posiblemente pensarán: pero hermano, yo no desecho eso. Yo no desecho la Sagrada Tradición y menos la Sagrada Escritura. Ajá. Pero cada vez que nosotros no nos formamos, lo estamos desechando. Y es aquí nosotros nos podemos preguntar: leo las Sagradas Escrituras, he leído el Catecismo de la Iglesia, no todo, por lo menos una parte. Ahora pensarán: pero entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? No es suficiente posiblemente. No hay que perder mucho tiempo en Facebook, en Netflix, viendo fútbol. Leamos y veamos buenas charlas. Mejor. Y esta es la razón por la cual en este programa, ¿verdad? También se están dando formaciones. Esta es la razón por la que la comunidad del Emmanuel también da formaciones. Esta es la razón por que la iglesia también nos da formaciones. La búsqueda de la verdad. Sigamos profundizando un poco en esto. Y es que en este momento voy a tratar de aterrizar un poco más en esta parte, porque de alguna manera ya se ha dicho y se ha ido diciendo que buscar la verdad es un proceso de oración también, que se va enriqueciendo por medio de la formación y que regresa a la oración, porque Jesús es el alfa y el omega, Apocalipsis 1:8. Y por lo tanto, ahorita vamos a tratar de hablar un poco sobre la oración y la formación. La oración. Como sabemos, rezar es tener un encuentro con el Señor, ya sea por medio de la oración vocal o por medio de la meditación. Claro que siempre será un encuentro más íntimo en la oración de meditación. Santa Teresita definía la oración de esta manera: para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde adentro de la prueba como en la alegría. Y con esto, como es un encuentro con el Señor, Él quiere hablar con nosotros de corazón a corazón. Y normalmente pasa que mientras estamos rezando, el Señor nos habla resaltando un versículo, una línea, una palabra, o nos pone un pensamiento. O nosotros aquí en la comunidad, cuando pedimos una palabra, cuando esto pasa es que el Señor nos quiere decir algo. Y nosotros deberíamos de buscar cómo poner nuestra atención en aquello específico que el Señor quiere y buscar la verdad a partir de ahí. Y escuchemos los consejos que nos da el Papa Benedicto. En la oración el hombre
Ha de aprender qué es lo que verdaderamente le puede pedir a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales, banales, que desee en este momento una pequeña esperanza equivocada, que lo aleja de Dios. Ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. Debe liberarse de las mentiras ocultas con las que se engaña a sí mismo. Y aquí unas preguntas. ¿Es mi oración así como dice el Papa Benedicto? En mi oración le pido al Señor que me libere de las mentiras con las que yo muchas veces me autoengaño. En mi oración le pido que me muestre la verdad. Le pido al Señor que me muestre mis pecados al examinar mi conciencia. Y es que, hermano, una de las cosas de las que nosotros nos tenemos que purificar es del autoengaño, de la mentira. Porque parafraseando al Padre Pablo, cuando nosotros llegamos a la oración engañados o tratando peor de engañar al Señor, o queriéndonos martirizar, ¿verdad? Uy, pobre de mí, a mí que me pasa esto, por aquello yo no puedo rezar, no puedo hacer esto. Lo que estamos haciendo es rezar como el fariseo, pero recordemos que más bien tenemos que ser como el publicano. Y qué bueno podría ser llegar a la oración y decir, Señor, mira, yo estoy aquí a tus pies como la mujer adúltera. Reconozco mi nada a causa de mi pecado. Reconozco que estoy delante de ti. Pero aún así ve mi mente que anda como Marta agitada en las cosas del mundo. Y no me puedo tornar como María, la que escogió la mejor parte. Señor, ayúdame. Tenemos que ser sinceros. No pretendamos engañar al Señor. Él lo sabe todo. Mejor pidámosle que nos muestre la verdad, que nos muestre nuestro pecado. Y después de las cosas, y nosotros aquí en la comunidad que pedimos el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, pidámosle a Él que nos ayude a encontrar la verdad. Y por eso Pierre Gursac, el fundador de la comunidad del Emmanuel, hablando del Espíritu Santo, dijo: esta luz se proyecta también en las costumbres del mundo y nos ayuda a situarnos y a actuar en función de la verdad. Y aquí recuerdo uno de los testimonios que da el padre Luis Toro, de cómo un protestante estudiando que hablaba las lenguas bíblicas le había pedido al Señor que él no muriera sin conocer la verdad. Y él dice que encontró la verdad platicando con el padre Luis Toro, porque él lleva a Cristo. Hermanos, si la oración es sincera, el Señor nos va a sacar de donde estemos y nos va a llevar a la verdad. Formación. Una vez que le hemos preguntado al Señor que nos muestre la verdad, toca poner nuestra parte. Ora y trabaja. Ora como que si todo estuviera en las manos de Dios y trabaja como si todo estuviera en tus manos, dice San Benito. Y es aquí donde nosotros tenemos que poner nuestra parte, poner nuestro esfuerzo. Les había estado comentando hace poco que las formaciones que tenemos aquí en la comunidad podrían a veces no ser suficientes. Ojalá y por la gracia del Señor nosotros tengamos un impulso de formarnos más. No recuerdo quién dijo esto, ¿verdad? Pero la formación de los hijos inicia 20 años antes del nacimiento de él. Y pues este tiempo donde las personas dicen menos tiempo, hay otro problema, que es que hay una gran cantidad de información que se genera, que es casi infinita. Por lo tanto, no se podría consumir toda esa información. Por lo tanto, hermanos, y esto es importante, nosotros tenemos que buscar cómo ir discerniendo, filtrando qué es lo que yo consumo. Y por eso aquí algunas preguntas. Vuelvo a decir, leo las Sagradas Escrituras. He leído el Catecismo de la Iglesia Católica. He leído algo del Magisterio de la Iglesia. ¿A quién leo? ¿A los doctores de la Iglesia o a cualquiera?
que no sabemos qué idea quiere poner en nuestra cabeza. ¿O será que los santos doctores de la iglesia me parecen aburridos? Pero bueno, hermanos, aquí realmente en este tiempo hay personas que pasan bastante ocupadas, eso no lo voy a negar. Pero para muchos leer será complicado, pero aprovechemos el internet para lo bueno. Ahora, si encontramos un buen sacerdote, sigámoslo. A un buen predicador, sigámoslo. Pero también sabemos que hay muchas personas de buena voluntad y las podemos seguir. También siempre será bueno pedirle un consejo a una persona de nuestra confianza, sabiendo que la decisión y la síntesis es de uno. Y me voy a mojar, ya que estamos en esto, me voy a mojar dando algunas recomendaciones. Monseñor Ignacio Munía, Monseñor Isidro Puentes Ochoa, el Padre Pablo Ricardo, Padre Javier Rabasi con su canal Que No Te La Cuenten, el Padre Santiago Martín, el Padre Luis Toro, Padre Michael Boniface, personas de buena voluntad, Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, Fernando Casanova y Mamela Fiallos Flor, por mencionar algunos. Ahora bien, así como en este momento lo he ido animando a buscar información de ciertos medios, también les quiero desaconsejar de escuchar ciertas cosas. Por ejemplo, hemos visto que los grandes medios de información nos han mentido con el aborto, con la ideología de género, con la eutanasia, con el nuevo orden mundial. Y pensemos entonces, ¿no nos van a mentir en otras cosas? Además, ¿cómo esta gente ni se imagina del consejo evangélico de la pobreza que da una libertad para la persona que va a hablar? Y eso después vemos que los editoriales se venden por dinero. Entonces, ¿por qué le seguimos haciendo caso al New York Times? Uno piensa, es verdad, salió en CNN. Es verdad, salió en la Deutsche Welle. Recuerdo una anécdota, ¿verdad? De que la Deutsche Welle hizo esto me lo mandó un hermano, y él me decía, mira esto que dice la Deutsche Welle acerca del Papa Pío XII, que él había sido cómplice de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, porque dice él que la iglesia no hizo nada para ayudar a los judíos. Y eso es una burda mentira. Y entonces, platicando con ese hermano, yo le pasé unos videos de Alejandro Bermúdez donde él refuta esa leyenda negra de la iglesia. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué la Deutsche Welle, con todo el poderío económico que ellos tienen, decía esto? Si ellos son personas que están ahí en Alemania, donde podrían tener una gran cantidad de información de cómo la iglesia defendió a los judíos, pero es una clara manipulación. Pero nosotros le seguimos haciendo caso. Y por lo mismo les comentaba de esta gran cantidad de información, si la fuente no es confiable, no es de entera confianza, desecharla. Y también hay que verificar la información. Más oración, hermanos. Una vez que hemos sintetizado, volver a preguntarle al Señor, ¿esto es verdad? ¿Esto es tu voluntad? Está claro que esto normalmente todo va mezclado, porque cuando el Señor nos habla por algún medio y nos quiere decir algo, nos está invitando a ver la verdad. Si hay tiempo, siempre será bueno dejarle un espacio al Señor, el tiempo de Dios, para que Él se manifieste. Tratemos siempre de vivir en la verdad, y por eso Pierre también decía, vivir en la verdad es tomar el camino que el Señor nos da y no pensar siempre de manera jansenista, que es la ruta más dura, es forzosamente la mejor. La mejor es la que el Señor nos pide que tomemos. Bueno, una vez, ¿verdad?, que hemos tratado de decir qué es la verdad, cómo buscamos la verdad, creo que hay otra pregunta importante. Bueno, podría haber una cuarta, pero otra pregunta que podemos tratar de respondernos es ¿cómo le faltamos a la verdad?
¿verdad? Les decía que la mentira hay que desecharla de tajo, o sea, no mentir. Eso está claro. Cuando uno miente, uno le está faltando a la verdad. Pero en este momento, ¿verdad? Me gustaría mencionar de que, de que hubo un momento en que la iglesia, ¿verdad? Igual durante la Segunda Guerra Mundial, muchas de las autoridades de la iglesia mintieron. ¿Cómo así? El Papa Pío XII, ¿verdad? El futuro santo, el futuro Papa San Juan XXIII, ellos mintieron al dar certificados falsos de bautismo para muchos judíos, para que estos no fueran deportados a las cámaras de concentración. Y entonces también recordar aquel pasaje de la bendición de Isaac a Jacob y cómo Jacob, por medio de engaños, mentiras, obtuvo la bendición de su padre. Entonces podemos ver que si es para salvar vida o incluso para hacer la voluntad de Dios, se puede mentir. Pero esto también no tiene que ser una excusa para que vayamos por el mundo mintiendo. La norma es no mentir. Esto es una excepción. Y igual, volver a preguntar, ¿cuál es mi relación con la mentira? Otro punto, la soberbia. Otra forma, ¿por qué pongo esto aquí, hermanos? Porque muchas veces es la soberbia y el orgullo la que no me lleva a reconocer que estamos equivocados en algo. Cuando estamos hablando con alguien más y no tener la humildad de sentarnos a escuchar y aprender y ser como los fariseos que aunque vieron la gran sabiduría del Señor, entonces ellos por soberbios y por no ser humildes siguieron empecinados en su error y nosotros podemos experimentar eso. Y aquí la pregunta, ¿he sido soberbio y por orgullo en algún momento no he reconocido que estaba equivocado? Esto sería algo que tal vez uno puede ver evidentemente, pero tal vez no. Y por eso sería necesario preguntarnos, ¿será que mi soberbia no me deja ver la verdad? ¿O será que por mi soberbia yo creo que siempre tengo la verdad y no acepto aprender de alguien más? La pereza. Estoy colocando esto aquí porque muchas veces la pereza es la que nos lleva a no estar en la verdad, porque preferimos estar en la comodidad de nuestro sillón o en nuestra cama viendo Netflix. Y por lo tanto no nos esforzamos por entrar por la puerta estrecha. Preferimos la comodidad a estar rezando, buscando las verdades de fe. Preferimos la comodidad a hacer el esfuerzo de investigar sobre algo que queremos saber. Recordemos que la iglesia nos habla del testimonio de la ignorancia vencible, culpable o la ignorancia invencible, inocente. Entonces, en el momento del juicio, no nos va a valer el no sabía. Porque en ese caso, el Señor nos puede preguntar, ¿no sabías porque te era imposible saberlo? ¿O no sabías aún cuando debías y podías saberlo? ¿Por qué? ¿Por qué excusa? ¿Qué excusa vamos a tratar de engullir? Fuimos bautizados desde niños en tierra donde hay iglesias, con catequesis, con internet para profundizar la fe. Entonces luchemos contra la pereza. Porque en este momento nosotros veremos el tiempo que consumimos más allá del necesario y del adecuado en banalidades. Facebook, WhatsApp, Netflix, fútbol, videojuegos. Cada quien sabrá por dónde le talla el zapato. ¿No sabías porque te era imposible saberlo? ¿O no sabías porque podías saberlo? Aún pudiendo saberlo. Excusas. El problema con la excusa, hermanos, es que muchas veces son una especie de autoengaño. Recordemos lo que decía el Papa Benedicto del autoengaño. Para no aceptar que nos hemos equivocado, que hemos hecho algo mal y por lo tanto así justificarnos. Lo que hicimos y lo que pasó por las circunstancias, no logré esto por aquello. Es que yo soy así,
Y es ahí donde nosotros nos tenemos que examinar y ver si realmente que esto que estoy diciendo es una excusa, una justificación para ocultar la verdad, la verdadera causa de algún hecho. Y posiblemente el problema de fondo con la excusa es que interfieren en nuestro examen de conciencia. Y pensemos, ¿cómo le voy a pedir perdón al Señor si no veo que tengo de qué pedir perdón? Pregunta, ¿cómo es mi relación con las excusas? Ocultar la verdad. El catecismo dice en el numeral 2471 que ante Pilato Cristo tuvo el valor de ser testimonio de la verdad. Entonces aquí preguntarnos, ¿me he avergonzado de dar testimonio del Señor? ¿Me he avergonzado de dar testimonio de la verdad? ¿He tenido miedo de dar testimonio de la verdad? Otro punto, ya casi vamos terminando, es el relativismo. El Papa Benedicto XVI, desde que era cardenal, ha venido hablando de la dictadura del relativismo. Y es que estamos realmente en ese tiempo. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos años? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada. Nosotros no tenemos que caer en relativismo. Nosotros tenemos fe en la roca firme de Cristo, en la iglesia. Y aquí unas preguntas. Entonces, ¿será que yo soy un relativista? ¿Será que no tengo el fundamento de la verdad? Y aquí nuevamente vuelvo a preguntar, ¿cómo vamos a estar en el fundamento de la verdad si no la conozco? Si me dejo llevar por lo último que dice el último teólogo en la nueva formación, ¿será que me dejo llevar por mis sentimientos, el viento que lleva mi voluntad? Esa es la verdad. También otros problemas contra la verdad podrían ser una tolerancia malsana. Somos tolerantes con el pecado. Soy tolerante con cualquier idea, sin importar si es buena o verdadera. Realmente siempre ser tolerante es bueno. El respeto humano también puede ser una forma de fallar a la verdad. ¿Por qué? Porque tal vez es que no lo voy a decir eso porque se puede sentir mal. La ideología va muy relacionado con lo que decía el Papa Benedicto de la dictadura del relativismo. También es muy importante, hermanos, cuando vayamos a decir la verdad, decirla con amor. Decía el Papa Benedicto, por tanto, defender la verdad es proponerla con humildad y convicción. Testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de la caridad. Defender la verdad es una forma exigente de caridad. Bueno, hermanos, ¿verdad? Como les decía, no me quería concentrar mucho en la mentira, que es lo más evidente, pero vuelvo a decir, luchemos contra ella. Si no, quería, ¿verdad?, tratar de resaltar otras faltas que hay contra la verdad, que uno puede tener, que van desde el extremo de decir, yo soy la verdad, hasta decir no hay verdad, o decir la verdad sin caridad. Y pasando por muchos de los puntos intermedios que mencioné. Como conclusión, ¿verdad? Hasta aquí en este tiempo hemos hecho un pequeño recorrido en este tema de la verdad. Y en él hemos tratado de hablar y responder 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo buscarla? ¿Y cómo puedo faltar a la verdad? Hubiera podido haber otra pregunta que es, ¿en qué me sirve la verdad? Y posiblemente en todo proceso de discernimiento, tener una buena relación con la verdad nos puede ayudar mucho. En el discernimiento vocacional nos puede ayudar mucho. Sobre todo, hermanos, recordemos que la verdad es una persona, es Cristo nuestro Señor, y que nosotros no podemos encontrar la verdad con mayúscula,
ejercitando el intelecto, pero sobre todo en la oración y en la Santísima Comunión. Todos hemos escuchado aquella frase que pronunció el Papa San Juan Pablo II: no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo. Nosotros ahora podemos parafrasear y decir: no tengáis miedo de abrir las puertas a la verdad. Confiemos estas palabras y los frutos de esta pequeña y sencilla charla a nuestra Madre Santísima, que es hija, madre y esposa de la verdad. Y por eso juntos digamos: Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas tardes.